Estas 2 últimas semanas del curso van a estar dedicados al tema de género, vinculados con el tema de ciudadanía, porque es digamos, la entrada que hemos estado trabajando este último tiempo en este curso, y evidentemente asociados a la historia de América Latina. Como ha sido la tónica de este curso, digamos, no menciono mucho Chile como estudio de caso, pero van a haber algunas referencias seguramente, ¿no?, al respecto. Y el objetivo es primero definir un poco el ámbito de trabajo que tiene que ver con la historia de género asociada al tema de la ciudadanía, aunque va más allá que el tema de la ciudadanía, evidentemente. En segundo lugar, dar una suerte de introducción a la discusión. Son 2 semanas, tampoco es tanto tiempo, pero sí permite, ¿no es cierto?, mirar un poco el espectro de lo que se puede entender en esta discusión sobre ciudadanía y género. Y en tercer lugar, mostrar un par de ejemplos como estudios de casos, que sería lo último que vamos a ver ya la próxima semana. Me gustaría que también conocieran casos de estudio de género menos, digamos, divulgados dentro de la historiografía, por ejemplo, asociado al tema de ciencia, que es el trabajo que yo hago con nuestro grupo de investigación desde hace algunos años, ¿no es cierto? Y mostrarles cómo nosotros, sin estudiar el género como un ámbito específico, porque nosotros no trabajamos eso, digamos, empezamos a trabajar, ¿no es cierto?, la vinculación con el tema de género y mostrar, ¿no es cierto?, cómo eso ha sido relevante para entender también, en este caso, la propia historia de la astronomía a comienzos del siglo XX. O sea, que no es algo que solamente esté vinculado con el tema de género, sino que también está vinculado a cómo entender, en este caso, la historia de la astronomía, o sea, donde la parte del género juega un papel también muy relevante, como otros de los temas que hemos estado revisando. Entonces tenemos esta discusión. Tenemos esta discusión de cómo entender, ¿no es cierto?, el aspecto de género dentro de la historiografía del siglo XIX, vinculada a América Latina, y también cómo entender la historia de género más allá de los ámbitos específicos que tienen que ver con la historia vinculada, ¿no es cierto?, a los derechos que han ido adquiriendo las mujeres a través del siglo, sobre todo a partir del siglo XX. Es un poco la idea. Entonces vamos a ver la presentación. Un momento, porque ahora no la tengo. Ahora está. Ya. Bien, espero que estén viendo la presentación que dice Historia de América y Ciudadanía y Género. Se ve, ¿no es cierto? Sí. Según mi sistema, ustedes lo están viendo, pero eso no estoy seguro si ocurre lo mismo, si ven lo mismo que veo yo. Bien. Entonces, aquí hay un error ortográfico. Me acabo de dar cuenta. Bien. A principios del siglo XX, entonces, en la mayoría de los países de América Latina, solo una décima parte de la población votaba en las elecciones, ¿no es cierto? Y los derechos políticos estaban vinculados a la alfabetización, a la propiedad y al empleo. Este fenómeno, digamos, era un aspecto vinculado, o se vincula directamente, ¿no es cierto?, a cómo se entendió la ciudadanía en el siglo XIX. Entonces, tenemos que mirarlo de esta perspectiva para que ustedes vean que esto no tiene que ver solamente con un deseo de excluir a las mujeres de la vida pública o de la política, que efectivamente sí lo es, ¿no es cierto? Pero hay que tratar de entender el fenómeno un poco más amplio. Eso es lo que quiero decir, más allá de un mero, ¿no es cierto?, interés por excluir a las mujeres, que también existía, por supuesto, pero hay otros elementos que también están involucrados. ¿Por qué? Porque cuando se define, ¿no es cierto?, lo que es solo la política o los derechos de la ciudadanía, y ustedes lo deben estudiar con mucho detalle y detención a partir de la Revolución Francesa. Aquí hay un
un vínculo que ustedes tienen que hacer. Ahí tienen que recordar lo que vieron en los cursos de historia europea sobre la Revolución Francesa, y si no lo recuerdan bien, releerlo, creo yo, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque el hecho de ser alfabetizado, el tener propiedad y tener empleo, hablaba, ¿no es cierto?, de un tipo de ciudadano que es un tipo de ciudadano asociado a la idea del sujeto. Y veremos después por qué está en términos masculinos y no también, ¿no es cierto?, femeninos. La política en el siglo XVIII, cuando se va a definir, ¿no es cierto?, en la Ilustración, está muy asociada, y lo hemos conversado en este curso, pero sobre todo yo lo vi en el curso anterior sobre el siglo XIX, está muy asociado a la idea del individuo. Y el individuo, o diríamos hoy día el sujeto también, ¿no es cierto?, está relacionado con el uso de la razón. Y el uso de la razón está relacionado directamente con los saberes, con los conocimientos. De ahí la palabra, ¿no es cierto?, ilustrar, que viene de luz, o Aufklärung en alemán, que también tiene que ver con lo mismo, ¿no?, con la idea de luz. Y la luz se obtiene, o el conocimiento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la idea de luz, se obtiene con la lectura. Por lo tanto, saber leer y escribir es fundamental para poder ser ciudadano. O sea, no solamente porque podrían haber leído o visto las leyes, qué sé yo, otro tipo de cosas, sino que porque efectivamente se constituye como sujeto en la medida en que sale de las sombras, y ahí toda esa construcción, ¿no es cierto?, dieciochesca, y entra, ¿no es cierto?, en el conocimiento, o sea, en la luz. O sea, tiene que saber leer, pero también tiene que tener propiedad, y en el sentido de que tiene que tener una independencia económica, y no estar sujeto a tutelas de nadie. Y por eso la propiedad y el empleo, aunque el empleo sí puede tener una cierta sujeción a un empleador, digamos, son aspectos fundamentales para entender cómo se considera la noción de ciudadano. Entonces, ahí tenemos un primer elemento, ¿no es cierto? El ciudadano, en la consideración del siglo XVIII, que pasa al siglo XIX, ¿no es cierto?, y se proyecta incluso hasta nuestros días, pero sobre todo, ¿no es cierto?, esto es posible de ver a principios del siglo XX, ¿no es cierto?, está vinculado con esta noción de sujeto que sabe leer y escribir, que se instruye, ¿no es cierto?, y un sujeto que tiene, de alguna manera, una cierta independencia económica para poder actuar en tanto sujeto. Ese es un punto fundamental. Y ahí donde efectivamente hay un problema, porque esta consideración respecto de lo que se entiende por individuo, por sujeto, y toda la discusión actual del poshumanismo un poco lo ha mostrado, digamos, también, si que le interesa ese tema, el posthumanismo o el antihumanismo, digamos, actual, ha dejado al descubierto que cuando se configuró la idea de un ciudadano y los derechos, incluso diríamos derechos, como se decía, derechos del hombre, ¿no es cierto?, se pensó en un tipo, sí, un tipo, ¿no?, un marco, en un esquema, en un molde, en un modelo, que son varones de origen europeo. O sea, varones, porque los varones eran los que se educaban, los varones eran los que podían ejercer, ¿no es cierto?, un empleo, y los varones eran los que tenían propiedad. Por tanto, aquí se dejan fuera las mujeres porque la definición misma de ciudadanía, ¿no es cierto?, la deja fuera. Pero también se dejan fuera a otros grupos que están en otros ámbitos vinculados a ciertos elementos étnicos, como lo vimos en las clases anteriores, ¿no? Entonces, ahí queda fuera, ¿no es cierto?, toda la población de origen indígena, que tampoco estaba alfabetizada en su mayoría, ¿no es cierto?, o que no tenía una propiedad privada, porque la propiedad se entiende en términos comunitarios. Y la visión del sujeto decimonónico, ¿no es cierto?, es la propiedad privada. La propiedad privada tiene una relevancia muy, muy importante para la idea del sujeto. Entonces, tenemos que desde el siglo XVIII, y algo se proyecta, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX, esta idea de alfabetizar, de ser alfabetizado, o de tener propiedad, o algún tipo de independencia económica a través de un empleo, ¿no es cierto?, deja fuera, evidentemente, a todos los que no están dentro de ese esquema. Y en esa
en ese margen, ¿no es cierto?, están las mujeres y también están los grupos indígenas. Una parte de la discusión sobre la democratización de la sociedad, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo XX, estaba vinculada, ¿no es cierto?, a la población masculina. Es decir, poder, ¿no es cierto?, dar el derecho, ¿no es cierto?, a la ciudadanía a aquellas personas que, por ejemplo, no tenían propiedades, o aquellas personas que no estaban alfabetizadas, pero siempre pensando, ¿no es cierto?, en que la política era una actividad pública, por lo tanto, se pensaba en términos más bien masculinos, porque se pensaba, ¿no es cierto?, que la mujer ocupa un espacio más bien en el mundo de lo privado. Entonces, si bien se demandaba una democratización, no estaba dentro del horizonte entender que esta democratización también podía alcanzar a las mujeres, digamos, porque no era algo que se viese con tanta, digamos, claridad. Bien, el tema de género, y eso es lo que les comentaba al inicio de la clase, ¿no es cierto?, ha sido visto por mucho tiempo como un problema más bien secundario de ciertos problemas sociales y económicos más amplios, ¿no es cierto? Me quiero detener un poco sobre este tópico, porque creo que es re importante. Y es un poco la tesis de lo que vamos a hablar ahora en estas 2 semanas, esta semana y la próxima, que es lo siguiente. Si bien, ¿no es cierto?, es comprensible, digamos, y es obvio que se ha desarrollado un área específica llamado estudio de género, que es muy relevante y ha ido ocupando, ¿cierto?, un espacio dentro de la historiografía en estos últimos años. También ha sido muy relevante en este último tiempo entender que el tema de género no es algo que involucra solamente a aquellos que hacen, o aquellas, porque son la mayoría mujeres, que estudian el género en sí mismo, como un fenómeno historiográfico. Evidentemente, libros como Madres Obreras y Amantes, ¿no es cierto?, que yo les he recomendado para este curso, Protagonismo Femenino en la Historia de América Latina, de Bárbara Potas, son muy relevantes porque sitúan un ámbito específico de trabajo y de investigación en la fase que estamos hoy día, en el año 2021. Es una fase en la cual todos y todas, desde distintos ámbitos de la historiografía, nos ponemos en discusión respecto de la cuestión del género. Y yo lo digo como cuestión porque el problema es género. Y yo se lo voy a demostrar por el trabajo que estamos haciendo nosotros con la historia de la astronomía, sobre todo en varios lugares, pero sobre todo en Chile. Son redes, digamos, internacionales, pero lo vamos a mirar desde el punto de vista desde Chile, para que ustedes un poco vean esto como estudio de caso. Con esto quiero decir que el tema de género no es un ámbito que solamente tenga que ver con estudiar a las mujeres en sí mismas, que es un tema bien relevante, evidentemente, sino que es un ámbito que debiera estar involucrado, ¿no es cierto?, cada vez que uno haga una investigación sobre distintos fenómenos de la historia. Y uno tiene que ponerse en la situación de entender, digamos, dónde está el género presente en esta discusión, qué papel está jugando. Pero no solamente para entender el papel que juegan las mujeres a través de la historia, sino también porque sin esa perspectiva de género no es posible tener el cuadro completo de la historia o de la discusión que uno está haciendo. Y yo se lo voy a demostrar respecto al tema de la astronomía, para que lo vean. Pero podemos ver en otros ámbitos también vinculados a la historia de la ciencia, que es lo que yo trabajo, pero quiero decir, entonces lo primero que quería decir era eso, que quería dejar súper claro que el tema de género, si bien, ¿no es cierto?, es un ámbito específico, tenemos acá el libro de la profesora Potas de Colonia, digamos, también, ¿no es cierto?, nos hemos dado cuenta en este último tiempo que es ineludible cuando uno hace un trabajo de investigación histórica. Aparece, ¿no es cierto?, como un ámbito de discusión. Así que quiero que ustedes lo piensen, por favor, y que incluso cuando hagan el próximo año, me imagino, la mayoría, el informe final del seminario de grado, que no es una tesis, ojo, sino es un informe final del seminario de grado, se sitúan también con la pregunta, a ver, en este trabajo que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de género, ¿dónde está presente el tema de género? No solamente para dar por justicia de género, para decir las mujeres también han sido parte de la historia y son parte, digamos, y no podemos pensar en la historia sin dejándolas fuera, por supuesto, no se puede,
sino también para entender el cuadro completo, que nosotros nos pasó en el trabajo que estamos haciendo sobre la historia de la astronomía, que no teníamos el cuadro completo y no podíamos entender el fenómeno de la historia de la astronomía a principios del siglo en Chile, por ejemplo, si no consideramos ese tema como discusión. Ya, tal vez ahora no sé si lo logro explicar en términos tan abstractos, suena como una especie de declaración de buenos principios. Más bien, tal vez lo podría explicar en la práctica misma cuando vean el trabajo que nosotros estamos haciendo sobre la astronomía en Chile. No sé si al respecto hay algún comentario o algo así. ¿Ustedes ven que la historia de género es solo aplicada para estudiar el género en sí mismo o creen que es más transversal a la discusión historiográfica? No sé qué piensan al respecto. Que generalmente se dedica solamente como al estudio de género, pero sí debería ser algo transversal que todos en algún punto nos deberíamos preocupar y agregarlo a nuestras investigaciones. Claro, porque yo estoy de acuerdo con Silvana, porque cuando uno comienza a entrar en el tema, digamos, se da cuenta que muchos de los problemas historiográficos que uno se plantea están, como tú dices, atravesados por el tema, de alguna forma, por el tema de género, ¿no es cierto? Entonces, y también tiene que ver con cómo se relacionan, cómo nos relacionamos socialmente, donde el papel, la perspectiva de género juega un papel bien relevante sin que nos demos cuenta incluso. Bueno, se lo voy a mostrar en la práctica antes, como digo, de continuar con principio, digamos, vamos a verlo en un tema específico. Ups, me equivoqué. Este otro curso, espérense. Vamos a buscar la presentación, que sigo perdido, espérense un poquito. Ah, ya sé por qué, porque cuando pongo ya, okay. Momento. Tengo millones de ventanas abiertas, ahora me estoy dando cuenta, entonces, ahí está. Me imagino que será eso lo que están viendo. Bien. Entonces, como digo, durante mucho tiempo estos temas fueron vistos como un problema secundario. Incluso el gran problema era el problema social, de cómo se incluye el mundo popular, ¿no es cierto?, en la política, digamos, cómo se da una mayor justicia económica, y no se veía el tema de género como un ámbito particular. Este libro que estamos citando, que he citado otras veces, de Bárbara Potas, fue publicado en el año 2010, mira, tiene harto tiempo ya, es un libro ya viejo, pero digamos, pero sigue teniendo, ¿no es cierto?, su discusión, una actualidad, creo yo. Bien. Evidentemente aquí hay siempre posiciones divergentes respecto de lo que se va a entender por el estudio de género o lo que estoy nombrando ahora, ¿no es cierto?, cómo entender el fenómeno de forma transversal. Y también, ¿no es cierto?, muchas interpretaciones sobre qué es el feminismo y cómo alcanzar los objetivos también. Esto tiene que ver con la propia historiografía, ¿no es cierto?, cómo ha entendido el tema del feminismo y el género, pero también cómo uno lo puede ver en los actores o las actrices que en esa época estaban enfrentando esta discusión respecto de la discriminación o la no inclusión de las mujeres en la vida ciudadana y en la política. Bien, uno de los ámbitos que se han estudiado acá, ¿no es cierto?, tiene que ver con el feminismo liberal, porque el liberalismo, que es digamos, la gran ideología del siglo XIX, ¿no es cierto?, está presente en la discusión política, ¿no es cierto?, en América Latina con mucha fuerza, en algunos países con más fuerza que en otros, en Chile particularmente con fuerza, pero en muchos otros, digo. Y este liberalismo, ¿no es cierto?, de alguna forma se encamina hacia la educación de las mujeres. Uno de los primeros temas que es súper recurrente, tiene que ver con la educación de las mujeres. Y también, ¿no es cierto?, evidentemente a sus derechos civiles y políticos, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver una discusión que se da hasta hoy día, digamos, si esta educación debe ser una educación particular para las mujeres, con lo que reforzaría, ¿no es cierto?, la idea de que hombres y mujeres vivimos como en universos separados, digamos, o
de alguna forma en mundos paralelos prácticamente, ¿no? O esta educación de las mujeres se va a entender como una educación igualitaria para todos los géneros, digamos, para toda la población, sin hacer esta distinción de una educación femenina o una educación masculina, que es como lo veríamos hoy día. Pero esto nos trae hartos problemas, porque si nosotros tomamos el tema de la educación en sí misma, que es un tema que podrían ustedes trabajar también en algún momento, si les interesa esta discusión, nos enfrentamos a temas contemporáneos también, porque nosotros tenemos la situación en este momento de que no hay cortapisas para que las mujeres y los hombres entren a estudiar ciertas carreras. Por ejemplo, si lo mira uno de esa perspectiva, y sin embargo hay carreras donde solamente el 15 o el 20% de todo el universo de estudiantes son mujeres, como por ejemplo las ingenierías, o carreras donde el 99 o 98% son mujeres, digamos, que como carreras, por ejemplo, vinculadas muchas veces a educación. O sea, hay carreras donde la mayoría de los que estudian son mujeres, como por ejemplo parvularia, y hay carreras donde la mayoría que estudian son hombres, como por ejemplo las ingenierías. En general, en la ciencia, por ejemplo, también eso lo hemos estudiado nosotros, es muy característico de que las mujeres estudien eh, ámbitos relacionados, por ejemplo, con las ciencias biológicas o las ciencias medioambientales, pero menos física y menos matemática. O las ingenierías, ¿no es cierto? También las mujeres entran a estudiar temas medioambientales, pero menos, por ejemplo, ingeniería mecánica. ¿Mm? Entonces, hay una distinción. Incluso, y ustedes lo podrían ver, no sé si ustedes lo ven, pero lo podríamos ver dentro de la discusión historiográfica, en los temas que trabajan los historiadores y las historiadoras, por ejemplo, en Chile. Ustedes podrían hacer no es tan difícil, una recapitulación, una revisión y mirar, ¿no sé, todo lo que nosotros en general estamos publicando y el área que trabajamos, y se van a dar cuenta que también van a haber diferencias entre hombres y mujeres. Y es bien interesante esto porque a nosotros nos pasa mucho en nuestro grupo de investigación esta distinción. Como nosotros trabajamos con grupos de afuera, en fin, estamos bien vinculados a temas globales, ocurre que se sorprenden en el extranjero de que muchas mujeres se dedican a la historia de la ciencia en Chile y de la tecnología, que es todo lo contrario de lo que ocurre en Europa, por ejemplo, que son más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque todo aquello ámbito que es considerado como un ámbito de importancia social está más habitado por hombres que por mujeres. Y también pasa en temas de educación. Y como historia de la ciencia en Chile es como considerada una disciplina asociada un poco a la historia cultural, yo no sé de dónde vino eso, pero un poco, y se privilegia la historia económica, y la historia política, y la historia social, entonces ahí hay más varones que mujeres en esos tres ámbitos. También se da esa perspectiva. Es una discusión que uno debiera entenderla también desde, su mundo actual, digamos, como se ve en la actualidad. Bien, entonces, uno de los temas que van a entrar acá en la discusión tiene que ver con la educación de las mujeres y la discusión si se va primero a educar a las mujeres formalmente, cosa que no ocurría, ¿no es cierto?, en muchos países, y si se las va a educar, va a ser una educación diferente, que la va a asumir, digamos, etcétera. Y cómo se van a entender los derechos civiles y políticos de las mujeres. Esa es la primera discusión que apuntó, ¿no es cierto?, el liberalismo. Muchas veces uno puede ver acá que el tema de la clase, ¿no es cierto?, ha sido un tema que se ha enfrentado en la discusión sobre la discusión respecto de género. Al inicio se trató de evitar temas clasistas en la confrontación de las mujeres con la pobreza y las enfermedades, hizo que el tema social no se pudiera evitar, porque mucho de la discusión respecto de género se ha construido sobre la base de que es un fenómeno que afecta a todas las mujeres por igual, tanto de la clase alta como de la clase baja, porque todas tenían, y eso realmente se puede ver, ¿no es cierto?, están, digamos, en situación de marginación respecto de cómo participar en la política. Y que no es un tema de una clase social, digamos, que no hay una, eso se discute hasta ahora, digo, en realidad, de que no hay una particularidad de la clase alta o la clase baja que lo haga ser más cercano, más lejana respecto del feminismo. Sin embargo, el tema de la pobreza y las enfermedades hace que el tema social, digamos, se tome como gran
discusión a comienzos del siglo XX. ¿Por qué? Porque las mujeres son vistas como las que asumen el cuidado de los hijos y las que asumen el cuidado de los enfermos. Entonces, por un lado, entonces eso hace que cuando se empieza a pensar en la mujer, no solamente se piense en los derechos civiles y políticos, sino se piense también en las características vinculadas o asociadas al hecho de que ellas tienen que hacerse cargo de los hijos y las hijas y de las personas enfermas. O sea, hay un tema. Y el tema, esto visto sobre todo a partir de este feminismo liberal, principalmente como un asunto asistencialista, ¿no? que va en apoyo de las mujeres pobres y que están al cuidado de enfermos, digamos. Pero por eso que en ese momento se entendió también como algo más bien asociado al tema social. O sea, quiero detenerme un poco en esto porque creo que es bien relevante considerarlo. Esta discusión respecto a si entendemos el feminismo a partir de clases de su vinculación con las clases sociales, o lo entendemos como un fenómeno, ¿no es cierto?, más transversal a las clases sociales, es una discusión que se dio a comienzos del siglo XX, como estamos mirando acá, que se va a dar muy fuerte, ¿no es cierto?, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en medio de la Guerra Fría, digamos, y aparece nuevamente, incluso yo diría, del 2018, estos últimos años, cuando se discutió el tema de género. La discusión, uno podría sintetizarla, digamos, en dos preguntas. Si lo que vamos a estudiar acá tiene que ver principalmente con el fenómeno de la pobreza, por lo tanto, ser mujer o ser hombre en realidad no es tan relevante porque el problema es de la pobreza y la discriminación, y afecta tanto a hombres como a mujeres, y eso tiene que ver con el lugar que ocupan dentro de las clases sociales, o vamos a entender el fenómeno de la marginación que ocurre, ¿no es cierto?, con las mujeres, siendo de la clase alta, siendo de la clase media o siendo de la clase baja, por igual, digamos. Y la única diferencia es que las herramientas para enfrentar este tema de la discriminación son distintas cuando se pertenece a una clase baja, a una clase media o a una clase alta, digamos. Pero el fenómeno de discriminación en tanto mujer, que por ejemplo se le dé un papel dentro de la sociedad, por ejemplo, se limite, ¿no es cierto?, sus posibilidades de desarrollo en distintos ámbitos educativos, digamos, en ámbitos de lo público, evidentemente, ¿no es cierto?, u otros aspectos relacionados con este marco que se configura a los géneros, ¿no es cierto?, es algo que es transversal a las clases sociales. Al comienzo del siglo XX el tema social es relevante, como aparecía, ¿no es cierto?, acá en la slide, en la PPT, digamos, en la diapositiva, porque, ¿no es cierto?, en un fenómeno complejo en vista de cómo se estaban construyendo las ciudades a comienzos del siglo XX, ¿no es cierto?, crecimiento explosivo, donde quedaba en evidencia, ¿no es cierto?, la pobreza, el hacinamiento, y las mujeres jugaron un papel re importante para poder darle sostén a una sociedad donde los varones, tal y como ocurre lamentablemente hasta hoy día en muchos casos, ¿no es cierto?, se desentienden del papel de la crianza de sus hijos y del sostenimiento económico de sus hijos. Entonces las mujeres se hacen cargo. Entonces, era un tema complejo. Y va a ser un tema de discusión tras la Guerra Fría, ¿no es cierto?, en el marco de la construcción de una sociedad socialista o de una política de corte socialista, en el cual el tema de género no era tan relevante porque la mujer estaba dentro de un grupo social, y entonces lo que se apunta ahí a mejorar las condiciones sociales de la clase proletaria, por ejemplo. Y va a estar en discusión de una manera muy distinta a partir del 2018, cuando salen a la calle, ¿no es cierto?, mujeres de distintos grupos sociales, y la discusión sobre género y el papel que juega la mujer en la sociedad va desde las, ¿no es cierto?, modelo ultra súper bien pagado el caso Weinstein, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, con las actrices, que es algo muy, muy terrible, digamos, que se discutió, digamos, de acoso sexual, en fin, de abuso sexual.
hasta, ¿no es cierto?, a las mujeres que tienen que hacerse cargo de sus hijos o hijas sin el apoyo sin la participación de los padres, o, o aquellas que tienen que hacerse cargo de los enfermos o las enfermas, ¿no? Entonces, se ve como un fenómeno transversal. Si uno mira en la larga duración desde comienzo del siglo XX hasta comienzo del siglo XXI, uno podría ver todos estos elementos involucrados respecto de si vamos a considerar el tema de género en relación a una clase social. Por tanto, se difumina el tema de género, porque lo importante es entender el fenómeno clasista de diferenciación de clase y de enfrentamiento de clases, o si vamos a entender el tema de género más allá de una clase social como un fenómeno transversal. Eso hace que en el segundo punto, ¿no es cierto?, que si va a haber una manifestación o una discusión pública al respecto, da lo mismo el lugar de tu origen, digamos. O sea, si viene de la clase alta o viene de la clase baja o clase media, qué sé yo, todas están en la misma discusión y todas están protestando, ¿no es cierto?, por lo mismo. ¿Qué es lo que ocurrió en 2018? Esa impresión tengo yo. O sea, el feminismo no le pertenece a un grupo, de una clase social, ni un grupo político en particular. Creo que es una discusión que se ha dado. No sé qué pensarán ustedes. Tal vez ustedes tienen otra opinión. Quiero dejarlo por sentado. No sé si alguien quiere opinar al respecto, pero yo creo que es una discusión. Si el feminismo le pertenece a un grupo ideológico, por ejemplo, más de izquierdas o de derechas, o si es más de la clase baja, proletaria, o qué sé yo, digamos. Yo creo que la discusión en la actualidad nos muestra que el fenómeno, así como es transversal, que lo veíamos para el tema historiográfico, también es un fenómeno transversal en términos de clases sociales, las clases sociales. Bueno, esa es mi opinión en todo caso. No sé si ustedes estarán de acuerdo con lo que yo estoy mencionando. Tal vez lo puedan ver de otra manera, no sé. Si alguien tiene alguna opinión al respecto. Bueno. Bien, entonces, vamos a... No sé si alguien quiere hablar o dijo algo en el chat. No, ya. Ok, entonces, si uno lo mira también en la duración del siglo XX, ¿no es cierto?, la segunda mitad del siglo XX, fueron las consecuencias de la opresión política las que llevaron a las mujeres a participar abiertamente en las luchas. Entonces aquí hay un tema que también va a mostrar su faz de género, ¿no es cierto?, que es el enfrentamiento con las dictaduras militares, ¿no es cierto?, que se dieron en América Latina, pero también con la dictadura en general, porque si uno mira, por ejemplo, el caso de Cuba, que ha propuesto un intento de protesta ayer, digamos, y que fue reprimido, según lo que sabemos, si es que le creemos las noticias que nos llegan, digamos, internacionales. También, ¿no es cierto?, así como se ve la segunda mitad del siglo XX, el enfrentamiento a las dictaduras militares también se ha dado, por ejemplo, en los últimos años, por ejemplo, en Cuba. Y hay un movimiento de mujeres, ¿no es cierto?, que enfrenta el tema de la eh, bueno, de regímenes autocráticos y autoritarios o dictatoriales directamente como es Cuba en la actualidad. Entonces, también uno lo puede ver en estos ámbitos, ¿no es cierto? Cómo se enfrenta el tema de las mujeres en las luchas. ¿Por qué? ¿Por qué eso se da así? ¿Por qué el género juega un papel en esta discusión o en este enfrentamiento, ¿no es cierto?, a las dictaduras, sean de izquierda o de derecha, ¿no es cierto? Tiene que ver principalmente con el hecho de que las mujeres son las que se hacen cargo por temas sociales, digamos, de la educación de los hijos, de las hijas, de las personas enfermas, en fin, etcétera. Entonces, la opresión política no tiene que ver solamente en este caso con ámbitos ideológicos, de izquierdas o de derechas, sino también, ¿no es cierto?, con esta idea de que la mujer de alguna forma es el sostén de la familia, de la sociedad. Entonces, ahí hay un tema que uno lo podría ver. En los 80 se buscó integrar los distintos temas que hemos estado discutiendo, digamos, y, ¿no es cierto?, tratando de verlo tanto en términos de temas de clase, digamos, enfrentamiento
en relación al papel que uno juega dentro de la clase social que ocupa dentro de la sociedad, y también en términos mucho más amplios. Un denominador común que ha unificado a través del tiempo a las diferentes corrientes del feminismo o de la lucha de las mujeres por obtener derechos, ¿no es cierto?, tiene que ver con la maternidad. Esta es una discusión que por supuesto ha cambiado a través del tiempo, pero una discusión que hasta hoy día se mantiene respecto del papel que juega la mujer dentro de la sociedad. Y es interesante que se pueda ver incluso de perspectivas muy distintas respecto a cómo se entiende el género, ¿no es cierto? Por un lado, ¿no es cierto?, este tema brindó la oportunidad de resaltar el papel de las mujeres en el Estado y la sociedad. Si la discusión respecto de los derechos civiles, que viene, como lo he comentado, desde la Ilustración, ¿no es cierto?, la Revolución Francesa en Europa, ha puesto sobre la mesa la idea de que la mujer en realidad no ocupaba ningún papel porque la preocupación respecto de cómo funciona el Estado, la sociedad, ¿no es cierto?, era una preocupación más bien masculina, ¿no es cierto? Esto queda como un argumento contrarrestado de forma muy evidente, ¿no es cierto?, a partir del papel que juega la mujer en tanto, ¿no es cierto?, ocupa este espacio de maternidad. Por lo tanto, la posibilidad de que la sociedad sobreviva se da principalmente por el hecho, ¿no es cierto?, de que la especie se pueda perpetuar, ¿no es cierto?, que nazcan hijos e hijas. Y si un Estado y una sociedad no está dando las condiciones para que ello ocurra, entonces no se están cumpliendo de alguna manera los objetivos que tiene de alguna forma el vivir en sociedad. Entonces ahí es donde entra el tema de la maternidad con fuerza, y lo vamos a ver, como digo yo, de distintos puntos de vista. Por un lado se puede decir en el sentido de que el Estado y la sociedad no puede desentenderse del fenómeno de la maternidad, es decir, tiene que asistir con salud, ¿no es cierto?, al proceso del embarazo, del nombramiento, del parto, en fin, tiene que asistir a la alimentación de los hijos e hijas recién nacidas, ¿no es cierto?, para evitar el gran problema que ocurría, ¿no es cierto?, hasta mediados del siglo XX o más incluso, hasta los 80 diría yo, que tiene que ver con la desnutrición infantil. Tiene que enfrentar el tema de la enorme mortalidad infantil que digamos que se daba, y lamentablemente en algunas partes todavía se da con cierta fuerza. Tiene que enfrentar el problema de dónde educar a los hijos y a las hijas. Tiene que enfrentar el problema de quién está al cuidado de las personas enfermas y las personas mayores, ¿no es cierto? Muchas de estas preocupaciones tienen que ver con el tema de la maternidad. Por lo tanto, la maternidad no es algo, de este punto de vista, no es visto como algo secundario dentro de la formación del Estado y de la sociedad, sino como algo fundamental. Y en este sentido, entonces, las mujeres sí tienen mucho que decir, y ellas lo ponen, digamos, respecto a cómo debe funcionar esto para que esta maternidad pueda ser plena, digamos, se pueda dar de forma, digamos, acorde a lo que la sociedad necesita o reclama. Lo otro, ¿no es cierto?, es que a partir de esta idea de la maternidad, es decir, del papel que juega la mujer, por lo tanto, un papel importante dentro de la sociedad, se busque, ¿no es cierto?, cierto poder en esferas estatales y sociales que le han sido negadas a las mujeres. Esto, para algunos autores, ¿no es cierto?, o para la autora que estamos viendo acá, no solamente se vio como una estrategia, por ejemplo, uno podría verlo como una estrategia en términos de que de las primeras asociaciones que se organizan en muchos países, en el caso de Chile, por ejemplo, como organizaciones femeninas, se dan, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Porque la iglesia mira ese papel de la mujer asociado a la maternidad con mucho interés, digamos. Entonces ahí se forman esta asociación, y fue como una cosa estratégica probablemente, se podría pensar, digamos, porque fue el lugar donde las mujeres se podían reunir
amparadas por la Iglesia, por una institución que era, qué sé yo, que tenía respeto en la sociedad. Pero fue algo más que una estrategia para poder después ir más allá de esta perspectiva de la maternidad, ¿no es cierto? Y hablar del rol que juega la mujer en la sociedad. Para algunos esto ha sido componente de nuestra herencia cultural, es decir, el papel de la maternidad y el papel que juega la maternidad en el estado de la sociedad y por lo tanto el papel de la mujer dentro del estado de la sociedad es parte de una herencia, ¿no es cierto? Como lo dice Asunción Labrín, lo que ella llama un feminismo compensatorio. Según este concepto, no tenía sentido buscar la igualdad entre los dos sexos. ¿Por qué? Porque las mujeres tendrían desventajas, que son razones biológicas, según esta autora, ¿no es cierto?, que podían compensarse de alguna manera con leyes que las protegieran. Entonces, ahí volvemos nuevamente acá al Estado y la sociedad, ¿no es cierto?, que es la que hace donde se hacen las leyes, digamos, y que estas leyes debían de alguna forma proteger a las mujeres. Ya. Esto, evidentemente, es un concepto que probablemente no sería bien visto hoy día, digamos, pero fue un concepto que se articuló a principios del siglo XX. ¿Y por qué es importante? Porque es parte de una herencia cultural asociada a nuestra matriz, digamos, cultural, religiosa, católica, en fin, donde el papel principal de la mujer es el papel de la maternidad, ¿no es cierto? Tiene que ver con la Virgen María, en fin, y todo el fenómeno asociado a la idea de mujer con los elementos vinculados a la religión. Uno podría pensar, ¿no es cierto?, que lo que se busca es la igualdad entre los dos sexos, y lo que en el primer momento se empezó a discutir, ¿no es cierto?, es que se pudieran aprobar leyes que permitieran no instaurar igualdad entre hombres y mujeres, sino disminuir las desventajas que tienen las mujeres debido al hecho de ser mujeres, o sea, razones biológicas. Estas desventajas tienen que ver evidentemente, con elementos que se consideran respecto de cómo son las mujeres, digamos. Entonces, eso lo vamos a discutir en la próxima clase, para que veamos algunos elementos en relación a este fenómeno, más allá del tema de la historia de América Latina, ¿no es cierto? Esta es una introducción a esta discusión, pero lo vamos a ver en la próxima clase, cuáles son esas razones biológicas que se grimen y que incluso hasta hoy día, se grimen, ¿no es cierto?, para decir que la mujer tiene una cierta desventaja respecto al varón y por eso tiene que ser protegida por el varón, y los varones de alguna manera hacen estas leyes para que de alguna forma esto pueda ser o sea, subsanado. Ya, lo vamos a mirar un poco en la próxima clase para que veamos estas razones biológicas que se han esgrimido y que aunque parezca un poco lejano en el tiempo, todavía algunas los esgrimen, digamos, como un factor para entender el papel de la mujer en la sociedad. Se dice que el reclamo de cuotas, por ejemplo, o los planes de ayuda, de alguna forma apuntan en esta dirección. No en buscar igualdad solamente entre hombres y mujeres, sino de alguna forma a minorar las desventajas que han tenido las mujeres, ya no por razones biológicas, tal vez, como se pensaba en cierto comienzo del siglo XX, sino por razones de cómo se ha ido construyendo la marginación de la mujer en la sociedad. Por lo tanto, las cuotas, por ejemplo, tener como tenemos hoy día en la Comisión Constituyente paridad de género, por ejemplo, o planes de ayuda solamente para las mujeres, ¿no es cierto?, también permiten compensar esta gran diferencia entre hombres y mujeres. Ahora, aquí ustedes tienen dos posiciones, ¿no es cierto? Y es bueno que lo vayamos viendo desde el principio. Una posición es que dice que hay una diferencia biológica entre hombres y mujeres, y vamos a ver en la próxima clase, por eso voy a avanzarlo después en la siguiente clase, para entender esta discusión. Y por lo tanto, siempre va a haber diferencia entre hombres y mujeres. O sea, siempre la mujer va a ocupar una posición distinta al hombre por temas biológicos. Eso es un poco lo que se dice. La otra es, y por lo tanto, las leyes, ¿no es cierto?, tratan de subsanar esta desigualdad que es, comillas, natural. Esto, evidentemente, no lo pensamos de esta manera hoy día, ¿no?, por supuesto, pero hay que entenderlo porque es algo que fue importante para
para comienzos del siglo XX, y quizás hasta hoy día algunas personas lo piensan, ¿no? Lo segundo, ¿no es cierto?, es que por ejemplo, ley de cuotas o estos planes especiales para las mujeres no son pensados con la idea de que las mujeres tienen una desventaja natural respecto al varón, sino que son pensados por el hecho de que ha habido una discriminación de larga data respecto a las mujeres. Entonces hay que de alguna forma compensarlo para equilibrar esta igualdad entre ambos géneros, y que de no ocurrir, de no hacerse de esta manera, nunca se va a alcanzar esta igualdad. Por lo tanto, esto es visto como un fenómeno pasajero, quizás en un comienzo, para una vez que se alcance esa igualdad ya no tendría sentido, por ejemplo, una ley de cuotas, o una paridad, por ejemplo, en términos de elecciones políticas, porque ya la gente naturalmente, entre comillas, podría votar por hombres o mujeres indistintamente. Digamos, entonces muchas veces se ve de esta forma. Entonces, tanto si se ve como un fenómeno natural asociado a la biología de la mujer, tanto si se ve como un fenómeno transitorio para poder alcanzar una igualdad en vista del gran tiempo que se ha discriminado a las mujeres. Son políticas bastante parecidas en todo caso, no son tan, tan distintas en la práctica, digamos. Uno lo podría pensar de esta manera. Bien, entonces, vamos a ir terminando entonces con esta discusión. A fines del siglo XIX, inicios del XX, no se tomó como punto de partida el condicionamiento social de los roles de género, sino la desigualdad natural entre los géneros. Esto por eso es que hay que verlo como una suerte de naturalización de lo que se pensaba que era el papel del hombre y la mujer en la sociedad. Para las feministas de fin del siglo XIX, la feminidad era sinónimo de maternidad, mansedumbre y desinterés. Esto era como elemento asociado a lo que se consideraba ser mujer. Muchas feministas se entendieron a sí mismas como las salvadoras de la sociedad y de la familia. Esto en el marco, sobre todo, ¿no es cierto?, de la discusión de la secularización de la sociedad. En el momento en que la sociedad empieza a diferenciar el Estado de la Iglesia, en el momento en que lo religioso pasa a ser un ámbito más bien privado y no tiene una repercusión en la institucionalidad política, por ejemplo, como va a ocurrir, ¿no es cierto?, en gran parte del mundo con la secularización de la sociedad, la Iglesia católica, y sobre todo en Chile, pero esto está estudiado por Ana María Stuben, para el caso de Chile, pero hay varios trabajos que lo podríamos ver en otros países, pero sobre todo en Chile se dio con mucha fuerza, ven a las mujeres como su baluarte para salvar, ¿no es cierto?, a la sociedad y salvar a la familia. ¿Por qué? Porque pensaban que quitarle poder a la Iglesia era alterar, ¿no es cierto?, la naturaleza de la sociedad y la herencia, ¿no es cierto?, y la matriz cultural con la cual nos había formado estos países, ¿no es cierto? Por lo tanto, frente al interés de alejar a la Iglesia de la vida pública, o quitarle, por ejemplo, preponderancia en la educación, o quitarle a la Iglesia una preponderancia social, se va a las mujeres como el espacio para defender ese mundo, digamos. Y por eso que las primeras organizaciones femeninas que surgieron en Chile, por ejemplo, surgen principalmente digamos, al alero de la Iglesia Católica, en ciertos ámbitos comunitarios de la Iglesia Católica. Bueno, sobre todo de la clase alta de la Iglesia Católica y de ese grupo de mujeres. Esta imagen a mediados del siglo XX ya cambió, ¿no es cierto?, perdió su significancia, ya no es entendida la mujer solamente como ámbito de maternidad, mansedumbre y desinterés, ¿no es cierto?, es decir, como una especie de lugar de sacrificio, digamos, para que la sociedad funcione, para criar a los hijos, para cuidar a los enfermos, etc. Va a tener las relaciones de género, van a estar motivadas por esta separación de la Iglesia o el Estado, ¿no es cierto?, pero también por las nuevas demandas que la economía capitalista, ¿no es cierto?, hace para la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo. Y esto es bien relevante. Entonces, tenemos estos dos fenómenos. Uno, ¿no es cierto?, de las mujeres como salvadores de la sociedad y la familia, visto por la Iglesia Católica, que va a organizar a estas primeras organizaciones feministas, ¿no es cierto? Y de hecho, las grandes organizaciones feministas que surgen en países como Chile, y algunos de sus líderes van a salir de ahí, digamos, de estos grupos comunitarios asociados a la Iglesia Católica.
pero posteriormente, sobre todo con fuerza, con mucha más fuerza, después de la Primera Guerra Mundial en el mundo, digamos, en Europa, Estados Unidos, y posterior ya después de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con que el capitalismo, por ese prurito de tener que crecer, ¿no es cierto?, cada ciertos tiempos, de forma infinita, digamos, necesita generar mayores ingresos, mayor capital, en fin, y el hecho de que la mujer no trabaje en términos remunerados, porque la mujer está en la casa, trabaja también, ¿no?, muchísimo, más incluso, hace necesario, ¿no es cierto?, la incorporación de la mujer al mercado del trabajo. Quedó muy en evidencia el momento que los varones se fueron, ¿no es cierto?, a la guerra, en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde la mujer pasa a cumplir todas las labores que cumplía, ¿no es cierto?, en la sociedad capitalista, el varón, en las industrias, en fin, en el servicio, en el comercio. Y el costo de sacar a esas mujeres, ¿no es cierto?, y llevarla a la casa y solamente dejar a los varones trabajando, para el capitalismo es muy grande. Entonces el capitalismo continuamente está presionando al sistema político y también a las leyes para que la mujer se incorpore al mercado del trabajo. Y de ahí viene todo lo que son las salacunas, todo lo que es el cuidado de los niños, ¿no es cierto?, en vista de que la mujer pueda, ¿no es cierto?, ejercer una actividad remunerada fuera del hogar. Bien. Entonces, vamos a ir cerrando esto. Antes porque creo que es un tema que podemos revisar después. Entonces, el cambio de las relaciones de género y algunos rasgos comunes para América Latina del movimiento femenino lo vamos a ver en la clase siguiente. A mí lo que me gustaría revisar, ¿no es cierto?, son algunos elementos, hacen como un paréntesis, son algunos elementos asociados a esta visión natural de la diferencia entre hombres y mujeres. Y de dónde vienen esas perspectivas naturales. Entonces vamos a hacer en la próxima clase una suerte de paréntesis a lo que hemos estado mirando sobre América Latina, para mirar estas diferenciaciones de género, cómo se han entendido a través del tiempo. Ya en la próxima semana retomamos el tema de América Latina con esta discusión que aparece acá, ¿no es cierto?, sobre, bueno, de nuevo me equivoqué con, momento, esta otra clase, sobre ciertos elementos asociados, digamos, a los cambios en las relaciones de género y algunos rasgos comunes en América Latina del movimiento feminista, digamos. Bien, entonces, en conclusión, esta clase fue una introducción al fenómeno para entender, ¿no es cierto?, cómo algunos elementos están involucrados en esta discusión, como el tema, por ejemplo, de la visión respecto de qué es lo que es el ciudadano en el siglo XVIII y cómo se proyecta hasta comienzos del siglo XX, incluso hasta hoy día, asociado a personas que son individuos, ¿no es cierto?, que tienen cierta independencia, tienen independencia económica, por lo tanto están asociados a los varones, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, como algunos elementos asociados a la maternidad, por ejemplo, y otros aspectos, ¿no es cierto?, relacionados con consideraciones que se creen como si fueran ciertamente naturales y que diferencian el hombre y las mujeres, van a ser algunos elementos que permitan entender la discusión del feminismo también también en el mundo y en América Latina. Entonces, en la próxima clase lo que me gustaría que hiciéramos una suerte de paréntesis, como digo, para entender el fenómeno de la distinción, comillas, biológica entre hombres y mujeres, de dónde vienen esos elementos. Creo que es importante tenerlo en cuenta. Y ya retomaríamos, ¿no es cierto?, el tema de la discusión sobre América Latina en la próxima semana, y terminando las últimas clases con unos estudios de caso, para que les pueda quedar, digamos, con cierta claridad cómo esto puede ser aplicado a estudios específicos historiográficos sobre América Latina, por supuesto. Bien, súper, entonces quedamos hasta acá.